Fui sano por tu sangre, yo soy limpio, Dios. Eres mi sanador. De las cenizas me levantaste, de tinieblas me rescataste, Dios. Eres mi sanador. Por tu muerte tengo vida, moraré contigo para siempre. Eres mi sanador, mi libertador. Venciste en esa cruz, mi victoria está en ti. Muy bien, vamos a continuar con el estudio. Vamos con el ABC bíblico. Estamos viendo algunos estudios básicos que aprendimos cuando llegamos a los pies del Señor, recordando la palabra del Señor, recordando la enseñanza, ¿verdad? Y es, mal dicho, básico porque es lo que aprendemos en nuestros estudios, en nuestras predicaciones, ¿verdad? Es algo que se repite continuamente. Así es de que, pues, básico no tiene nada, sino es un recordatorio solamente. Toda la palabra es un recordatorio que tenemos que estar repasando, repitiendo, aprendiendo. No es porque si ya lo vimos al principio o hace años o lo aprendimos ya hace tiempo, ya no lo vamos a volver a ver. Repito, es continua la enseñanza de la palabra del Señor. Muy bien, ¿alguna acción de gracias, necesidades, peticiones, necesidades? Antes de continuar con el estudio, le damos la bienvenida a nuestro hermano Daniel, que anduvo en las Europas, Europas, Michoacán. Muy bien. Antes que nada, hermano, dar las gracias al Señor que me llevó y me trajo. Y gracias por su oración de todos ustedes. ¿Verdad? Aquí estamos nuevamente con nuevas fuerzas para servir al Señor. Amén. Gloria al Señor, ¿verdad? Más en estos tiempos que estamos ahorita viviendo, el viajar es un gran riesgo. Los aeropuertos, las estaciones de autobuses, en fin, no sé, ya han visto ustedes en la televisión cómo están los aeropuertos y las terminales, la gente, en fin, es un gran riesgo. Máxime con esta nueva variante que dicen que no es tan peligrosa, pero sí es altamente contagiosa. Y máxime para los que no están vacunados, sí es peligrosa. Esperemos en Dios que ya no sigan saliendo variantes, porque no tiene para cuándo esto. Muy bien, ¿alguna otra necesidad, petición? Por el hijo de Rocío, Ezequiel, que también le pegó COVID en su trabajo. Ezequiel. Vamos a Por Jeff, hay que estar orando. Crisper, los dos tienen el COVID también. Está pegando duro a la iglesia, hay que cuidarse. Hay que cuidarse. Muy bien. Por María Rosales, parece que no sé si va a hacer la prueba, no sé cómo salió, su familia también. Parece que tenía COVID. Estoy orando por la iglesia. Hay que estar orando y clamando para que el Señor pare esta pandemia
Ya vamos para 3 años, hermano. Pero gracias al Señor que hasta aquí nos ha guardado. Dios es bueno. Estamos viendo el domingo y empezamos el domingo con 1 de Samuel 15, 22. 1 de Samuel 15, 22. Amén, cuando lo encuentren. 1 de Samuel 15, 22. Y vamos a ver el 22 y el 23. Dándole gracias al Señor por su palabra y pidiéndole al Espíritu Santo, nuestro Maestro por excelencia. Padre, venimos ante tu presencia en el nombre de Cristo Jesús, dándote gracias por este momento que podemos escudriñar, sentarnos a leer tu palabra, pidiéndote, Padre, que sea tu Santo Espíritu el que nos ayude a escudriñarla, el que hable y ministre a cada uno de nuestros corazones y nuestras necesidades, Señor. Sé tú el Maestro, Espíritu Santo, sé tú el que hable a través de mi boca. Yo soy un instrumento en tus manos. Que tu nombre sea glorificado, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. 1 Samuel 15, 22 dice la palabra del Señor así: Samuel dijo, tiene Jehová tanto contentamiento con los holocaustos y víctimas como en obedecer a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que el cebo de los carneros. Porque como pecado de adivinaciones la rebelión, y como ídolos e idolatría el infringir. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Aquí, podemos tomar asiento, hermano. Un poco de contexto histórico, sabemos que estaba hablando de Samuel. Samuel era el profeta en ese tiempo, y el que está hablando, a quien se está dirigiendo, es a Saúl, quien fue rey de Israel. Fue él, ¿qué número de rey? Primero. El primer rey de Israel. ¿Se acordarán la historia de Israel? Que fue el pueblo en el que quería un rey, que clamaba, queremos un rey. El propósito de Dios era que él fuera el rey y el que gobernara a Israel, ¿verdad? Como va a ser en los últimos tiempos, hermanos, cuando Cristo venga y va a regir las naciones con vara de hierro, ¿verdad? Esos serán los últimos tiempos. Pero el propósito de Dios era que él fuese, y el pueblo, ¿verdad?, le sirviera como a su rey. Pero el pueblo clamaba y el pueblo sí quería un rey, y el Señor dijo, él es el rey. Saúl fue el primer rey. La historia de Saúl es interesante y tiene mucha enseñanza. Vamos a ver con esta lección cómo Dios trata con el rey, ¿verdad? Y con respecto a su manera de regir el reino de Israel. La palabra de Dios dice que el que más se les ha dado, más se le va a demandar, ¿verdad? Más se le pide, más se le exige, más. Entre más responsabilidades tenemos, inclusive en nuestra vida diaria, entre más responsabilidades tenemos, más se nos exige. Más subimos la escalera en nuestros trabajos, más responsabilidades tenemos, ¿verdad? Eres un trabajador, después subes a supervisor, pues subes a gerente, a jefe, y entre más vas subiendo, más responsabilidades tienes para la compañía, ¿verdad? Más te van a exigir, Entonces, igual podemos decir que es igual en el reino del Señor. Pero nosotros, el Señor, ahora sí que todos por parejo. Porque a todos se nos ha dado igual. Amén. Nadie se le ha dado más, nadie se le ha dado menos. A todos se nos ha dado la salvación. Y con la salvación se nos ha dado
El Espíritu Santo. Y con el Espíritu Santo tenemos las responsabilidades que conlleva el ser seguidor de Cristo y obedecer la palabra de Dios. Obedecer es el tema del estudio de hoy. Obedecer. Así de que con respecto a la obediencia, es uno de los temas más peliagudos, más filosos, más, ¿cómo podría decir? Que al pueblo, a nosotros, no nos gusta mucho tocar junto con el tema del perdón, ¿verdad? Junto con el tema del perdón y con eso también junto con el tema de la fe. Ustedes se acordarán cuando vimos el Sermón del Monte, el estudio del Sermón del Monte. El Señor Jesucristo da un discurso, da un estudio, prácticamente un sermón, lo que le llaman el sermón, acerca de lo que iba a hacer, o de lo que Él quería hacer, lo que quiere que sea, mejor dicho, su iglesia, sus seguidores. Su iglesia somos nosotros, no el edificio, sus seguidores. Entonces, si vemos los capítulos 5, 6 y 7 del Mateo, que esos son el Sermón del Monte, ustedes verán ahí, empieza con las bienaventuranzas y luego empieza con los prácticamente estatutos, la manera que Él quiere que camine el creyente, ¿verdad? Es que los que no han leído el Sermón del Monte, léanlo, 5, 6 y 7 del Mateo, hermano. Y entre esos estatutos, reglamentos y nuevos pasos que debe seguir el creyente, el Señor establece la obediencia entre ellos, la obediencia. Y es lo que vamos a ver, repito, el día de hoy. Y por muchos de nosotros, como dije, en ese lado, ese tema, muchos de nosotros nos encontramos en el lado reprobado. Prácticamente estamos reprobados en ese tema. Si somos honestos unos con otros, como siempre hemos dicho que debemos de hacerlo, unos con otros y con el Señor, sabemos que hemos fallado al Señor y no hemos llegado a lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, a las expectaciones, al nivel o al punto que el Señor quiere que nosotros lleguemos en las Escrituras. Si nosotros, repito, somos honestos con nosotros mismos y con el Señor, que debemos de serlo, como dice Pablo, escudriñémonos a nosotros mismos, escudriñémonos, no sea que hayamos sido reprobados. Es por eso que Pablo exhorta que no nos debemos de inflar, no debemos inflar con respecto a nuestra espiritualidad. Nadie puede decir yo estoy mayor que tú, más que tú, sobre él. El único que puede juzgarnos es Dios. Y el único que debe de juzgarnos es Dios, nadie más, ¿verdad? Entonces nadie puede decir que yo soy más espiritual y más obediente con respecto a la palabra de Dios. El que crea está firme, dice Pablo, que mire que no caiga. Y nuestro Señor Jesucristo, hablando en el Sermón del Monte, dijo, bienaventurados los pobres bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los pobres en espíritu. ¿Se acordarán cuando vimos ese estudio? ¿Quiénes son los pobres en espíritu? Los que no tienen dinero, los pobres económicamente. ¿A quiénes se refiere cuando dice pobres en espíritu? Los humildes de corazón. ¿Perdón? Los humildes de corazón. Humildes, la humildad. La humildad, habla el Señor aquí, la humildad. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, dice el Señor Jesucristo. Entonces lo que busca de cada uno, la humildad. Hay falsa humildad, vamos a ver un poco más adelante, pero sí, la humildad que es de corazón, que brota de un corazón contrito y humillado. Esa es la humildad que va creciendo como un fruto, ¿verdad? La humildad, la mansedumbre. Entonces, es lo que pide el Señor. Necesitamos aprender la humildad si Dios quiere
si queremos que Dios nos exalte. Pero volvemos a lo que estamos hablando. En las iglesias hoy en día existe una falsa humildad con respecto a la obediencia. ¿Cuál es la falsa humildad? Lo contrario de la humildad, ¿verdad? Lo opuesto de la humildad. ¿Cuál es lo opuesto de la humildad? Dimos un ejemplo el domingo, ¿verdad? Si ustedes se acordarán, ¿cuál es la falsa humildad? Es aquel hermano que dice: yo estoy mal, yo soy un pecador, yo he fallado, yo me he alejado, yo me he enfriado, yo he hecho, yo esto, lo otro. Pero a la vez uno dirá: bueno, pues qué bonito, qué bueno que el hermano es honesto consigo mismo y con el Señor. Y uno lo reconoce y dice: pero este hermano o este creyente o esta hermana no hace nada. Vemos que en su vida ha sido así todo desde hace mucho, y no ha hecho nada, no hace nada por querer superarse o mejorar en su caminar con el Señor, sino simple y sencillamente hace creer a los demás que pues sí está contrito, se siente humillado, que ha fallado, se siente que es honesto, pero realmente el Señor lo que quiere es cuando nosotros confesamos nuestro pecado, cuando nosotros decimos que le hemos fallado al Señor y reconocemos nuestro pecado, nuestros errores, nuestras fallas, deficiencias o lo que sea, el Señor quiere que haya ¿qué? El arrepentimiento. Y el arrepentimiento significa cambio de rumbo, cambio de mente, cambio de parecer, cambio de vida, cambio de todo. Entonces, si voy a arrepentirme de algo, es que ya voy a cambiar para hacer esas cosas. Lo vimos en la tentación del estudio pasado, la tentación, el hombre caemos una y otra vez porque tenemos la vieja naturaleza, ¿verdad? Tenemos la vieja naturaleza que es como un imán, que el diablo manda como un cebo la tentación y la vieja naturaleza la atrae. Pero hay ese deseo en el creyente, hay esa motivación, hay esas ganas de querer salir de esa prisión, de superarse, de crecer, de buscar más. No solamente estar diciendo: pues soy esto, soy lo otro, y no hago más por crecer o por salir. Esa es la falsa humildad. ¿Entienden? Y eso es lo que digo que está en las iglesias. En iglesias ustedes verán muchos que se dan golpes de pecho, pero no hacen nada por salir adelante, ¿verdad? Son creyentes que se conforman, están resignados y contentos con la manera en que viven y que se encuentran. Santiago los llama como hombres inconstantes, y dice que el hombre inconstante, el hombre de doble ánimo de Santiago es inconstante en todos sus caminos, dice. Entonces es inconstante con respecto a obedecer la palabra. El hombre de doble ánimo, un hombre que dice hace esas cosas y luego por otro lado hace otras cosas, es hombre de doble ánimo. Le llamamos doble cara, ¿verdad? Muy bien. Entonces son gente que siguen al Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero a medias. Y repito, son gente que lo van a admitir. Reconocen que no siguen toda la palabra de Dios, pero viven contentos de la manera en que están así. ¿Así? Nos vemos. Sí, yo soy pecador, he fallado, Señor, y todo esto, pero ¿qué estás haciendo para salir adelante? No están contentos así. Entonces ellos creen que por estar hablando y confesando eso, diciendo que están fallándole a Dios, que no están siguiendo la palabra de Dios, no están obedeciendo, creen que están quedando bien con Dios. Cuando Dios pide que sí, reconozcas tu error, pero te arrepientas. Entonces son a medias.
son creyentes a medias. No luchan por el 100% de dedicación y de obediencia al Señor Jesucristo. Y muchos somos así, hermano. Muchos somos así. Pero déjenme decirles algo aquí. La obediencia ocupa un lugar prominente, fundamental, primordial, importante, y no encuentro otro adjetivo para decirles de gran importancia que es la obediencia para Dios. Para Dios. Es importante. Vaya, superlativo. ¿Verdad? Se ignora o se quiere ignorar todo lo que hizo Dios a través de su Hijo. Lo hablamos el domingo, a través de su Hijo. La gracia, es la gracia que hablamos el domingo. La gracia que tenemos, que Dios nos ha dado, ¿no? A través de su Hijo, que nos ha dado su palabra a través de su Hijo. Nos ha dado la salvación a través de su Hijo. Nos ha dado su Santo Espíritu a través de su Hijo, por la obra redentora de su Hijo. ¿Qué significa redención? Comprar. Nosotros hemos sido comprados a precio de sangre. Entonces es lo que nosotros no debemos de ignorar, siempre debemos de recordar. Por eso cuando celebramos la Santa Cena, la celebramos, el Señor nos mandó, ¿verdad?, como uno de los 2 mandamientos primordiales, que lo hagamos en memoria de Él. Cada vez que os reunáis, hacedlo en memoria de mí, ¿verdad? Lo hagamos en memoria del Señor. Lo que Él hizo, el sacrificio, su gracia, el amor. Y es algo que debemos de preguntarnos, ¿verdad? Entonces, lo sé, lo reconozco, sé y entiendo lo que es la gracia en mi vida. Pero al reconocer y al entender, decir que lo sabemos, entendemos, estamos haciendo algo por eso, por agradecer esa gracia. Si caminamos en obediencia con el Señor y aplicamos el poder de Dios que nos ha dado el Señor Jesucristo, ¿verdad? A través de su Santo Espíritu, ¿verdad? Estamos en obediencia, estamos, como dice Pablo, estamos caminando en el Espíritu y en obediencia al Evangelio, a su palabra, ¿verdad? Entonces, el problema aquí es que subestimamos la gracia, como dije, la gracia de Dios. Y al subestimar, al no tomar en serio la gracia de Dios, podemos correr el riesgo de caer, lo que hablamos también en un estudio hace unas semanas, el cristianismo moral, ¿verdad? El cristianismo moral o legalismo, ¿verdad? El cristianismo moral o el legalismo, que consiste, ustedes acordarán cuando lo hablamos, es aquel cristiano que hace sus propias reglas, sus propios estatutos, ¿verdad? Ese cristiano que dice, yo no voy a hacer esto, yo voy a hacer así, voy a caminar así, yo voy a obedecer así, voy a vestir así, porque todo esto, mis reglas y mis reglamentos y mis estatutos me van a llevar a la salvación. Ese es el cristianismo moral. Comparado con el legalismo son leyes del Antiguo Testamento, siguiendo las leyes del Antiguo Testamento, creyendo que obedeciendo las leyes del Antiguo Testamento nos van a llevar a salvación. Ya hablamos que nosotros vivimos ahora la ley de él. Gracia. Fe y gracia. Estamos viendo la gracia, la fe, a través de la fe, estamos teniendo la ley del Espíritu, ¿verdad? El Espíritu Santo es el que ahora obra en nosotros, es el que nos dicta, dictamina, nos lleva, nos conlleva, nos guía en nuestro caminar. Pero el cristianismo, si seguimos en este camino que subestimar la gracia de Dios, no tomar en serio lo que es la gracia de Dios, no tomar en serio lo que Dios nos ha hecho por nosotros, lo subestimamos, repito, caemos en el cristianismo moral, que nosotros mismos vamos a buscar nuestra propia salvación a través de nuestras propias reglas y reglamentos.
yo voy a la iglesia, pum, con eso voy al cielo. Pum, yo leo la Biblia, pum, con eso ya voy al cielo. Yo me porto bien, yo ya no digo malas palabras, yo ya no grito, yo ya no hago esto, yo ya no lo hago, ya me porto bien con mi vecino, yo ya no le grito a mi esposa, ya no le grito a mi esposo, ya no le digo cosas a mis hijos, entonces están creando sus propias leyes y reglamentos del cristiano, y en base a eso dice, si yo sigo todo eso, me voy a ir al cielo, voy a lograr la salvación, completamente desviado. ¿Dónde está la gracia? Lo que Pablo dice a los Gálatas, ¿verdad? ¿Qué nos fascinó? ¿Quién? ¿Qué nos fascinó? ¿Quién nos hipnotizó? ¿Quién nos engañó? Habéis empezado bien la carrera, habéis empezado por el Espíritu y ahora os perfeccionáis en la carne. Entonces, todo empieza con subestimar la gracia de Dios, el gran regalo que Dios nos ha dado. ¿Me siguen? Amén. Gracia es un ¿qué? Regalo inmerecido. Favor inmerecido. Y como dice Pablo en Romanos, no debemos de pensar que la gracia, porque tenemos gracia, nos va a hacer, no podemos nosotros seguir pecando y haciendo lo que éramos antes, ¿verdad? Pablo nos recuerda que dice, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, ¿verdad? Y sabe que podemos seguir teniendo perdón gratis y de inmediato. Este es el creyente que piensa de esa manera, que piensa que pues podemos seguir teniendo el perdón, puedo seguir pecando, puedo seguir haciendo mi vida de antes y seguir haciendo lo que voy a tener el perdón gratis y automático y de inmediato. Pero ignora que no habrá, no ignora que hay consecuencias en nuestras vidas espirituales, ¿verdad? No hay consecuencias en nuestro caminar espiritual y en el fruto espiritual, ¿verdad? Que debemos de tener. Ese fruto que debe de crecer, que debe madurar, que debemos de producir, no va a haber ningún fruto. Pablo pregunta que si seguiremos en el pecado porque la gracia crezca, y la respuesta es una pregunta retórica, dice claro que no. La respuesta es no, ¿verdad? Pero cuando hablamos de la tentación, cuando caemos en la tentación, cuando cae en el pecado, porque el hombre natural, la vieja naturaleza todavía está en nosotros, no desaparece cuando aceptamos a Cristo Jesús, pero reconocemos que hay pecado, que hemos fallado, buscamos al Señor, el Señor, como Juan dice, ¿verdad? Juan dice en su carta, dice que Jesucristo es fiel y justo para perdonarnos y nosotros arrepentimos, ¿verdad? Pero, repito, siempre debe haber esa motivación, ese deseo de no querer caer en lo mismo una y otra vez. Bueno, como cristianos somos llamados a obedecer. No hay de otra, hermanos. Somos llamados a obediencia. Y si ustedes ven en las iglesias, ustedes ven en cada uno de nosotros uno de los puntos que menos hay es obediencia. Obediencia. La obediencia se manifiesta, por supuesto, con la humildad. El cristiano humilde va a reaccionar a la obediencia de manera favorable, manera positiva. El cristiano orgulloso va a brincar. Y lo vemos ya no solo con Dios, sino con las autoridades que Dios ha puesto sobre la iglesia. Empieza, si se le dice algo, brincan, porque es la naturaleza del hombre que no se le permite que alguien le diga algo, o que le diga haz esto o haz lo otro, por el orgullo.
y el orgullo. Entonces, ese es otro estudio, por supuesto, pues el orgullo es la razón por la que el diablo es diablo. El orgullo es lo que tira, tumba y lleva a la perdición, ¿verdad?, al hombre. Porque el hombre orgulloso no acepta nada, no acepta consejo, no acepta exhortación, es desobediente, es rebelde, y a la postre es lo que va a llevar a la perdición. Repito, lo vemos en las iglesias todo marcha bien hasta que alguien le dice a alguien, tienes que hacer esto o vas a hacer esto. Es como si le picaran el nervio, ¿verdad? Le pegan en la cresta, como dicen, le pican en la cresta, brincan. ¿Yo por qué? ¿Por qué no lo hace el otro? ¿Por qué yo siempre tengo que hacer las cosas aquí? ¿Que no hay alguien más que aquí que alguien haga esto? Esas respuestas yo me las sé de memoria. Y en el momento en que la persona responde así, inmediatamente lo puede uno identificar como rebelde. Rebelde o orgulloso. Rebelde es igual a orgulloso también. Cuando Dios nos dice que hagamos esto y lo otro, y le decimos, Señor, ¿pero por qué? Y peleamos con Dios. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué no aquel hermano que no hace nada? ¿Por qué el hermano que por qué yo a mí me pasa todo? Entonces eso lo vemos y están las iglesias, repito, llenas, estamos llenos de ese tipo, orgullosos, rebeldes. No hay humildad, faltos de humildad. Y la humildad, repito, tiene que crecer, tiene que aprenderse, hermanos. Porque si la hacemos en la carne, eso es falsa humildad. Si la queremos hacer que crezca en la carne, yo voy a portarme bien, yo voy a ser humilde, yo voy a hacer que todos vean en mí que yo soy manso y humilde, yo voy a obedecer. No, eso es aprendizaje, y el aprendizaje viene a través del Espíritu Santo. Él es el que nos enseña. ¿Y cómo nos enseña el Espíritu Santo? ¿A través de qué? Es repetición de lo que hemos estado viendo, no, solamente. Es repetición, no hay problema. Estamos dando vuelta a la página. A través de las pruebas, de las luchas, ¿verdad? Vencemos las pruebas, vencemos las luchas, vencemos las tentaciones, ¿verdad? Salimos victoriosos, salimos vencedores, ¿verdad? Exactamente. Crecemos, maduramos. Un escalón más. No maduramos por su orgullo, por rebelión, por desobediencia, por cualquier cosa. Ahí nos quedamos todavía cristianos reprobados, cristianos que todavía a través de los años están en el último escalón. Están cursando kindergarten cuando ya deberían estar, como dice Pablo, ya deberían estar enseñando, ¿verdad? Ya deberían estar enseñando. Bueno, seguimos. Entonces eso es resultado por supuesto, la falsa humildad, la rebelión, el orgullo, la rebelión. Así que vamos a ver brevemente cómo la obediencia de Dios ocupa un lugar prominente, para que tengan una idea. Vamos a empezar desde el principio de la Biblia, hermanos. Así que tengan sus Biblias listas, vamos a ver varios versículos. Génesis capítulo 2, principio de principios. Génesis, ¿qué significa Génesis? Creación. Génesis es, sí, creación. Vamos a ver varios, entonces es importante que entendamos el lugar que ocupa la obediencia aquí en la palabra de Dios, ¿ok? Génesis 2:16. 2:16. Dice la palabra, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto comerás,
Eso es una orden, sugerencia, opinión o receta de cocina. Orden. Hay que reconocer cuando son órdenes, cuando son sugestiones, sugerencias, cuando son consejos, cuando son amonestaciones, exhortaciones y cuando son recetas de cocina. Aquí no vamos a encontrar eso. Vamos al capítulo 3, versículo 11. La consecuencia del pecado. Y díjole, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Génesis 3:11. Vean que esto es el principio de los tiempos, de la creación, el principio de todas las cosas. La obediencia fue la primera y única condición dada para Adán y Eva. Esto, de todo el huerto podéis comer, de todo podéis disfrutar. Es para ti todo. Todos los animales, todas las aves, todo eso, tú podrás gobernar, tú vas a hacer, tú serás aquí, el amo, todo está aquí. Todo, pero hay una condición: obedecer. La obediencia. Así que la obediencia fue la primera y la única condición que le fue dada a Adán y Eva, con el fin de que pudiesen vivir en el huerto del jardín del Edén. Es importante hacer notar esto, que la única cosa que el creador del hombre pidió desde el principio a sus criaturas fue una obediencia absoluta. Una obediencia, es lo único. Nada más ni nada menos. Ahora, quiero que vean que en los primeros 3, 4, ¿verdad? Los primeros 4 libros de Génesis, lo que destaca ahí es que en la creación es, por supuesto, la caída del hombre. No se menciona en esos 3 o 4 capítulos la caída del hombre, y en la obediencia no se menciona otra cosa más que la obediencia, no se menciona otra cosa, y no se menciona tampoco el tema de la fe. No habla de la fe, no le dice el Señor a Adán y Eva, tienes que tener fe, tienes que tener fe en mí, tienes que tener fe para que vivieras en el jardín, no, sino simple y sencillamente en esos 3 o 4 capítulos que tratan de la caída del hombre y de la obediencia, se menciona solamente la obediencia, no se menciona la humildad, no se menciona la fe, no se menciona ni siquiera el amor, ¿verdad? Sino que el tema central, el punto central del Señor Adán y Eva era que el hombre debería de obedecer. Eso es todo. Esto. No todo. Hay veces que se nos da una simple y sencilla orden, hermanos, por muy sencilla y simple y sencilla orden que se nos da para que hagamos, ¿y qué pasa? La cuatrapeamos. El hombre se destaca por eso, por complicar lo más sencillo. Hacemos de lo más sencillo lo complicado. No sé por qué. Dirán ustedes, el diablo tiene la culpa. No sé. Pero siempre de lo más sencillo que debemos de hacer, algo que el Señor nos pide que hagamos simple y sencillamente, lo hacemos, lo volteamos, lo cuatrapeamos, lo complicamos y lo echamos a perder. Entonces, lo que nos da a entender es que la obediencia encontramos aquí, por supuesto, si hay obediencia, ¿qué va a haber? Va a haber amor, va a haber humildad, va a haber fe, que todos estos van a seguir a la obediencia. ¿Okay? Si tienes obediencia, si tenemos obediencia, si somos obedientes a la palabra de Dios, somos obedientes a nuestras autoridades, entonces con eso va a seguir el amor, va a seguir la humildad, va a seguir la fe, va a seguir todas esas cosas, porque todo eso viene con el paquete. ¿Me siguen? Amén. No hay obediencia
hay orgullo, entonces va a haber falsa humildad, va a haber rebelión, va a haber orgullo, va a haber tantas cosas desobedientes. Entonces todo eso es, por supuesto, todo lo opuesto, todo lo que el diablo quiere que nosotros tengamos en nuestras vidas. Vamos a ver algunos versículos para confirmar y ver cómo la obediencia es un mensaje central en la palabra de Dios. Central. Apocalipsis 22, el último capítulo de la Biblia, hermanos. Dice 22:14, versículo 14, el último versículo. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos. ¿Para que su poder sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas de la ciudad? Para tener derecho al árbol de la vida, aquí está otra versión, dice más o menos lo mismo, y para entrar por las puertas de la ciudad. ¿Cuál es la puerta de la ciudad? ¿Qué ciudad? ¿Jerusalén? ¿Qué ciudad está hablando aquí? ¿Perdón? ¿De qué ciudad está hablando aquí Apocalipsis, último capítulo, versículo 14? Bienaventurados que guardan sus mandamientos. ¿Mandamientos de quién? Por supuesto de Dios. ¿Para qué? Para que su poder sea en el árbol de la vida. ¿Cuál es el árbol de la vida? Cristo, su nombre. Y para entrar por las puertas de la ciudad. ¿Cuál ciudad? El cielo, el reino. Entonces, desde el principio Dios pide obediencia al final de su palabra, ¿verdad? También ordena obediencia. Vimos en Génesis 2, obedece. De todos los árboles puedes comer, menos de ese árbol que está ahí. Obediencia, única orden que se le da. El último capítulo dice, el último versículo dice también, bienaventurados también es una orden, pide también obediencia. Recuerden el 7:21 de Mateo, que nos dice, lo vimos también en un estudio hace unas semanas, si no todo el que me dice Señor, Señor. Acuérdense que cuando la palabra dice Señor, Señor, ¿qué pasa con aquellos que dicen Señor, Señor? Son los que no entran a los cielos, al reino de los cielos. Son los que están afuera, son los que no entran. Lo vimos en esos estudios, cuando vimos las vírgenes. Entonces recuerden, dice Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, dice, entrará en el reino de los cielos, más el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Lo vimos ese versículo, por cierto. Por cierto, aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese es el requisito que da el Señor Jesucristo. Aquel que quiere entrar al reino de los cielos es el que hace la voluntad de mi Padre. Es esto. Y hacer la voluntad del Padre es obediencia. Esto que dije hace unas semanas. No es por obras como hablamos en esta ocasión. Y esto parece que es una continuación de aquel estudio de las vírgenes, ¿verdad? Quizás se pregunten. Eso, como si a través de la desobediencia al principio se cerró el camino al árbol de la vida. Ustedes recordarán ese capítulo. ¿Cómo terminó? Se cerró, ¿verdad? El Señor mandó un ángel y con espada flameante estaba cerrado el jardín, ya cerrado. Cerró el camino al árbol de la vida por la desobediencia, ¿no? Y al final vemos que a través de la obediencia se llega al árbol de la vida. ¿Ven ustedes el contraste? Por la desobediencia se cerró y por la obediencia se llega, ¿verdad? El último capítulo, al árbol de la vida. ¿Qué fue lo que causó? ¿Cuál fue el cambio? Toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, ese fue el cambio. Romanos 5:19 dice, porque por la desobediencia de un hombre, 5:19, Romanos,
Porque por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Así por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Entienden este versículo? Claro, más claro que el agua. Por la desobediencia de un hombre, ¿quién fue ese hombre? Los muchos fueron constituidos pecadores. Toda la humanidad es pecadora. Así también por la obediencia de uno, ¿quién es ese uno? Segundo, Hombre, gloria. Los muchos serán constituidos justos, ¿verdad? Esa es la diferencia. Eso fue lo que causó, ese fue el cambio. ¿Cómo puede ser que el árbol de vida esté cerrado a la humanidad por su desobediencia y de pronto al final del libro de la vida, del libro de Dios, al libro de su palabra, sea abierto otra vez? Dios abre otra vez ese árbol de la vida. Si el hombre es aún pecador, aún es pecador, ¿verdad? Pero por la obediencia de uno, por la obediencia de un hombre, esta es la obediencia de Cristo. ¿Entienden eso? Que tuvo que haber obediencia para que se volviese a abrir. Dios lo pidió a la humanidad: bueno, humanidad, si todos me obedecen, voy a abrir otra vez el libro, el árbol de la vida. Dios no dijo eso. ¿Por qué? ¿Por qué no le pidió a la humanidad? Le dijo, le dio la oportunidad. Está bien, obedezcan y voy a abrir otra vez el árbol. ¿Por qué? Because we love darkness. Because we love the darkness and we hate the light. I'm sorry, can you? We hate the light, but we love the darkness. Just like in John chapter 3, it said we love the darkness, but we hate the light. We don't want to go to God because of His goodness and righteousness. We are wickedness. We love sin. We want to be in sin. Porque el hombre hoy no quiere la luz. Bueno, va por ahí. Sí, hermano. Miramos que pecado entró al mundo por el primer Adán, primer hombre. Por el segundo Adán, el árbol, tenemos acceso al árbol de la vida, por la obediencia del segundo Adán. De hecho, le mencionan el segundo Adán porque él vino como hombre, ¿verdad? Aquí en Juan capítulo 4, versículo 32, les dice a sus discípulos cuando le estaban rogando que comiera, y él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Y los discípulos decían unos a otros: ¿de verdad ha traído a alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me dio y que acabe su obra. Y ya, hermano, ya había tenido la otra experiencia con el primer ángel, con Luzbel, que se le reveló, desobedeció, llenó de orgullo, desobedeció. Ya había tenido una, que nos puso el regalo, también un regalo precioso, que es el libre albedrío. Allí en Génesis le dice que de todos los árboles debe comer menos de ese. O sea, le puso el choice, ¿verdad? Él escogió desobedecer. Es interesante, al principio pueden surgir varias preguntas y tal vez ustedes han escuchado. ¿Por qué Dios no impidió que Adán y Eva pecaran? ¿Por qué Dios, en su infinita misericordia, gracia y gran amor que tiene a su creación, no impidió en el jardín del Edén que pecara Adán y Eva? Yo pienso porque nos dio ese libre albedrío. Por eso, simple y sencillamente, por el libre albedrío, ¿verdad? Tenemos la voluntad. ¿Queremos seguirlo a Él o no queremos? Nos hizo robots, ¿verdad? Nos hizo. Pero, volviendo a la pregunta, si Dios dijo, bueno, por la obediencia, por la desobediencia, cerró el árbol de la vida. Pero ¿por qué no le dijo a la humanidad? Está bien, les voy a dar una opción. ¿Me obedecen
y abro otra vez el árbol de la vida? ¿Por qué no le dio la opción a la humanidad? A lo mejor porque sabía que el ser humano es desobediente y así. ¿Perdón? Por la desobediencia, que conocía los corazones tan duros que no éramos obedientes. Somos cabeza duras, somos rebeldes, somos desobedientes, somos todavía, tenemos el gen, en nuestro gen, en nuestra genética ya tenemos el pecado. Y como nos vimos la tentación, nos atrae el pecado, nos atrae la tentación, nos atrae, ¿verdad? Entonces, por más que le prometiéramos al Señor, sí, vamos a desobedecer. ¿Me siguen? Eso es el ABC, eso es el principio, eso es lo que debemos entender, reconocer que Dios se hizo hombre. ¿Por qué no pudo delegar esa responsabilidad a un hombre? ¿Me siguen? No pudo. Él tuvo que bajar y ser hombre porque Dios es santo, se hizo hombre y tuvo que sacrificarse. ¿Por qué sacrificarse? ¿Por qué se tuvo que sacrificar? Hablamos de la Pascua, hablamos del Cordero, hablamos de la celebración de la Pascua, y que es semejanza o es del sacrificio del Cordero del Señor Jesucristo. ¿Pero por qué tuvo que sacrificarse? Bueno, ya que lo preguntan, en el Antiguo Testamento dice el Señor que por sangre, a través de la sangre, se limpia ¿qué se limpia? El ropa. pecado. Pecado. Hay que revisar, hay que irnos otra vez al Antiguo Testamento, ver porque el Antiguo Testamento es imagen de lo que está en el cielo, todo lo que es las celebraciones y las fiestas, todo era imagen y espejo de lo que iba a venir con Cristo Jesús, ¿verdad? El sacrificio tenía que sacrificarse, tenía que haber un sacrificio limpio, puro, no tenía que ser defectuoso. Nuestro sacrificio iba a ser defectuoso. ¿Por qué? Porque hay pecado en nosotros. En esos tiempos, cuando se sacrificaban los animalitos, se sacrificaba, el Señor pedía un sacrificio como el corderito estuviera limpio, puro, sin manchas, sin defecto, no cojo, no ciego, no tuerto, todo bien. Tenía que ser la paloma, de lo que sea, tenía que ser un sacrificio perfecto. Cristo Jesús fue el sacrificio perfecto. ¿Ya me siguen? Entonces, por eso es que Dios no pudo encargar en la humanidad eso. Se hizo el hombre. Bueno, entonces, seguimos. Por la obediencia de un hombre, esto es la obediencia de Cristo. Él cerró el abismo, el gran abismo que existía desde el principio hasta el final. Ese abismo que nos separaba de Dios. Lo hizo, lo cortó, fue el puente. Ya podemos cruzar, ya podemos llegar, como dice el libro de Hebreos, ya podemos llegar confiadamente al trono de gracia, podemos acercarnos confiadamente al trono de gracia porque Jesucristo con su sacrificio nos acercó y nos hizo amigos otra vez con Dios, que éramos enemigos, había un espacio, un gigante abismo que nos separaba. Eso es el ABC de la salvación, hermanos. Ahora, no nos equivoquemos en esto, hermanos. Nuestra salvación no depende de nuestra propia obediencia. Eso está claro, ¿verdad? Lo dijimos, lo hemos dicho, no porque seas muy obediente y súper obediente, obedezcas a las autoridades de la iglesia, allá afuera de todo, y obedezcas a Dios, va a ser salvo. Nuestra salvación depende de la obediencia de ¿quién? Cristo. Filipenses 2:8. Y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. A través de su vida y su ministerio vemos la vida de nuestro Señor Jesucristo cuando caminó los 3 años y medio en la tierra.
y vemos su vida cómo fue. Todo lo que él hacía era porque su padre le decía que lo hiciera. Todo lo que él hablaba era porque su padre decía que lo hablara. Dice, nada hablo yo de mí mismo, nada hago yo de mí mismo, sino todo lo que mi padre me dice que yo haga. Entonces era obediente, fue obediente, guiado por el Espíritu Santo en todo y cada uno de los pasos que caminó en la tierra, en su ministerio, ¿verdad? Por eso dice la palabra que fue hecho obediente, se hizo hombre a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Obediencia completa al cumplir toda la ley. ¿Cumplió toda la ley? ¿De qué ley estamos hablando? Sí, la cumplió, hermano. La ley del Torah, la ley del Antiguo Testamento, ¿verdad? En Mateo le dicen, los fariseos lo acusaban de que él vino a abrogar, vino a quitar, vino a desaparecer, lo acusaban de que quería quitar la ley de Dios. Esa era una de las acusaciones que le decían a Cristo Jesús. Tú vienes a quitarla, a desaparecerla. Y era una grave acusación digna de muerte, porque aquel que se levantara con la palabra contra Dios o contra la palabra de Dios, contra la ley, era digno de muerte, sentencia de muerte automáticamente. Y esto que querían, buscaban un pretexto, buscaban una excusa para matarlo. Y es con lo que lo acusaron. Tú vienes a abrogar, a quitar la ley de Dios. Dice, no, yo no vine a abrogar, sino vine a hacerla, ¿qué? Cumplir, dijo el Señor Jesucristo, y la cumplió. La cumplió, hermanos. Así es que obediencia completa. Así quiero que veamos aquí, ya se nos fue el tiempo. Aquí quiero que veamos esto. Es que toda la redención de nuestro Señor Jesucristo que disfrutamos hoy en día consiste en restaurar la obediencia al lugar que le corresponde en nuestras vidas y en todo el universo. ¿Me siguen con eso? ¿Me entienden con eso? Amén. Entonces, la redención, lo voy a repetir, la redención de nuestro Señor Jesucristo que disfrutamos hoy en día, la redención de nuestro Señor Jesucristo que hoy nosotros vivimos y disfrutamos, consiste en restaurar esa obediencia al lugar que responde a nuestras vidas y en todo el universo. ¿Nosotros perdimos la obediencia? Sí, la perdimos. No estábamos en el jardín, pero la perdimos a través de Adán y Eva. La perdimos. Y Jesucristo, a través de su sacrificio, nos compró otra vez, y a través de Él vino a darnos otra vez esa obediencia. ¿Por qué? No nos dijo, ahí está la obediencia. No. ¿Verdad? Aquí está la obediencia. Perdón. Aquí está la obediencia. No. ¿Cómo obtenemos la obediencia a través de Cristo Jesús? Ya vimos a través de la redención, pero ¿cómo la tenemos en nuestras vidas? Creyendo. Viviendo la vida de Cristo en nosotros. Cristo en nosotros. Dice, yo ya no vivo yo, dice Pablo, sino vive Cristo en mí. Entonces yo, al vivir la vida en Cristo, Cristo es en mí. Cristo en mí, entonces yo estoy obedeciendo, viviendo la obediencia de Cristo. Cristo está haciendo que yo obedezca. ¿Me siguen? Es así como vino a restaurar la obediencia en mí. No la obediencia la voy a hacer crecer, la voy a obtener por mí mismo, por mis obras, por eso no. Es la redención que Cristo la trajo de nuevo. Yo ya la había perdido. Pero como yo vivo la vida de Cristo y Cristo está en mí, entonces yo doy testimonio y Cristo está en mí. Entonces es Cristo que está obrando en mí a través de la obediencia. Claro, siempre y cuando nosotros vivamos la vida de Cristo. Amén. Siempre ha sido y siempre será el principal propósito de Dios, su deseo que el hombre le obedezca. Eso es importante, fundamental. Siempre ha sido desde el principio, ya lo vimos de Génesis hasta Apocalipsis, siempre ha sido y siempre será el propósito de Dios, repito, que para el hombre, que le obedezcamos y que le obedezcamos. Cuando llegamos a los pies del Señor Jesucristo, hacemos un compromiso, no solamente decirle, ven a mi corazón, ven, te acepto como mi Señor. Estamos haciendo un compromiso, un pacto con Él. Estamos reconociendo que Él es Señor, y el Señor significa, palabra Señor significa amo. Tú vas a ser mi amo, Señor. Yo voy a obedecerte, yo voy a seguirte, yo voy a servirte. Ese es el compromiso que nosotros hacemos cuando aceptamos al Señor Jesucristo. Otro error que el cristiano no sabe, ignora, no entiende. Cree que con solamente pasar al altar, ponen las manos, eres algo y ya me voy al cielo. Ya no tengo que hacer nada. No. Es la responsabilidad que desde ahí conlleva en el momento que tú dijiste, sí, Señor, ven a mi corazón.
Señor, eres mi Señor, mi Dios, ¿verdad? Yo voy a servirte, voy a ser. Y eso, y digo que lo ignoramos o lo queremos ignorar, al igual que la gracia, porque no vivimos de esa manera como creyentes, no vivimos así. Vivimos en rebelión, en desobediencia, porque me dice la palabra que los versículos que el Señor dice, ¿por qué me dices Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? Si tú al principio me dijiste, yo quiero que vengas a mi corazón, ¿para qué? Para que tú sigas haciendo de tu vida una rebelión, desobediencia, orgulloso y haciendo lo que quieras. No entendemos la salvación, no entendemos la gracia, no entendemos lo que implica cuando pedimos al Señor que viniera a nuestras vidas. Es como decir palabras mágicas, decir voy a decir unas palabras mágicas y con esto ya voy a dar el cielo. No, para entrar al cielo dice, ¿qué dice el Señor Jesucristo? Solo aquel el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces, muchas cosas ignoramos desde el principio de la salvación, desde el principio que llegamos a los pies del Señor Jesús. Y seguimos viviendo esa vida contentos y conformes. Y estamos llegando porque nadie no nos preocupamos por ir a la Escritura, escudriñar más de la palabra, ver qué es lo que nos dice el Señor a través realmente de nuestra salvación, de realmente nuestro compromiso o nuestro caminar con Él. Si estamos realmente caminando con Él o estamos haciendo lo que se nos pegue la gana. En la iglesia hacemos lo que se nos pegue la gana. En la iglesia hacemos lo que queremos, no obedecemos, no hacemos lo que, en fin, somos rebeldes cristianos, somos desobedientes cristianos, orgullosos cristianos. Pero tenemos que el Espíritu Santo viene y nos recuerda, cuando tú viniste y llegaste, aceptaste al Señor Jesucristo en tu Señor, como Señor, ¿qué le dijiste? ¿Qué pediste? Fue un pacto que lo tomamos a la ligera, compromiso, un pacto que le dijimos, Señor, ven a mi vida, ven a mi corazón, ven eso. Ya no nos acordamos, ¿verdad? Es como los matrimonios que pasan al frente, se juran felicidad, amor mutuo, toda la cosa, y tremendo, ya se casan enamorados y se van a la luna de miel y a poco tiempo hay luna de hiel, ya pum, termina todo. ¿Dónde está el pacto? ¿Dónde está el compromiso que hicieron frente a Dios? Dios dice la palabra que es Dios de pactos, es Dios de compromiso, Él cumple su palabra. El que no la cumple somos nosotros, somos desobedientes. Por eso, conocer, entender qué es la salvación, ese es el primer paso para todo creyente, para que nosotros podamos seguir los demás pasos con el Señor. Si no tomamos en serio la salvación desde un principio, todo lo demás para nosotros va a ser un juego. Y la palabra de Dios dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, nos estamos engañando a nosotros mismos. Entonces, si estamos tomando la salvación como muchos hacen, que toman la salvación a la ligera, nada más porque lo empujan a uno, pásale, ya pasa, ya para que ya te empuje tanto que pasa en la frente, ya repite detrás de mí, ya. En primer lugar, ¿dónde está esa persona que ya no está? ¿Qué hizo? No, me obligaron, me forzaron. Realmente yo no sentía nada. No hubo compromiso, por lo menos ellos son honestos, ya no regresan. Pero muchos de nosotros queremos y pretendemos y no tomamos eso en serio. La salvación hay que entenderla, hermanos. Y vamos a terminar aquí, porque ya nos acabó el tiempo. Seguimos el domingo. Entender la salvación. De ahí empieza la obediencia. Porque en la salvación nosotros le pedimos al Señor, yo te voy a obedecer. Yo te voy a seguir. Yo voy a ser tu siervo. ¿Ok? ¿En qué me vas a seguir? ¿En qué lo vamos a seguir? ¿En qué lo vamos a obedecer? En la palabra de Dios. Amén. Ese es. Dice Jesucristo.
el que guarda mis mandamientos, el que guarda los mandamientos de mi Padre. ¿Cuántos de nosotros guardamos los mandamientos del Señor dentro de la iglesia? ¿Verdad? En nuestras vidas, en nuestros trabajos, en nuestros matrimonios, en nuestros trabajos. Por eso es que realmente el caminar del creyente es tan frágil. El Señor Jesucristo dice, cuando yo regresare hallaré fe en la tierra, o hallaré a mi pueblo, a mi iglesia, festejando y celebrando y haciendo sus, como en los tiempos de Noé, dice, como cuando subió Moisés al monte Sinaí por las tablas de la ley, y bajó y vio a todo el pueblo celebrando y haciendo sus celebraciones, haciendo todo lo que sea, y menos de lo que tenía que estar. Recordemos, dice el Señor, nos insta en su palabra, ¿verdad? Pablo nos dice que nosotros somos criaturas nuevas, ¿verdad? Ya todo viejo pasado, las cosas viejas han pasado, nosotros ya somos nuevos. Pero Dios nos dice también que no debemos ignorar quiénes éramos antes. ¿De dónde nos ha sacado Dios? Dice David que de lodo cenagoso me ha puesto sobre la roca firme. Entonces recordar, Señor, me sacaste del pecado, me sacaste de la perdición, me sacaste de las puertas del infierno y me has puesto, ¿verdad?, sobre la roca, Cristo Jesús. Amén. Reconocer que somos salvos por la gracia de Dios y por su gran amor, ¿verdad? Y ese pacto que nosotros hicimos cuando aceptamos al Señor. Vamos a dejarlos aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? Bien, vamos a continuar entonces el domingo si Dios lo permite.